Y bueno, hoy te cuento sobre Tefi y por qué reencarna la depresión o la depresao. Bienvenidos al episodio 2 de Lullaby, donde voy a estar haciendo un teaser / corto animado hecho por mí. Hoy vas a ver un speed paint de las hojas de personajes y algunos concepts, mientras te cuento cómo Tefi está conectada conmigo, porque es quien es, y si te resuena esta historia, espero que puedas pedir ayuda e incluso no sentirte sola. Como ya saben, por el episodio número 1, Lullaby está inspirada en mi salud mental y tenemos 2 protas por ahora, es Tefi y Viscus. La historia que voy a contarles se centrará en Tefi, es decir, mi depresao. Tengo la teoría de que me deprimí cuando tenía 11-12 años, pues por eso los personajes son como un poco pequeños. Los dos, justo cuando tuve mi primer vínculo insano, digámosle así, insano. Resulta que yo a los 11 años tenía 2 amigues y éramos muy cercanas. Pero bueno, pues como que todo iba bien, todo era cool. Pues nada, un día llegó Mango, vamos a decirle así a esta chica, es Mango, ¿ok? Quien pues literalmente movió mi mundo, pero Mango era insana, amigos. Era muy depresiva, hacía comentarios muy depresivos de desvivirse, se auto... El caso es que nosotros 3 nos fuimos acercando mucho, como que mis 2 amigues y ella nos fuimos acercando bastante. Y Mango hacía que las 3 nos peleáramos y como que nosotras no nos ayudábamos. No nos ayudábamos porque siempre peleábamos y cosas así. Lo que recuerdo es que lo cool era estar con Mango, o sea, como que Mango era muy cool y Mango no era de nuestra misma edad, era un año mayor, pero por alguna razón era cool. Entonces todo esto se resume en drama y peleas, lo cual en primera instancia me ocasionó ansiedad y yo Jason. No sé por qué eso me hizo sentir muy mal, o sea, me daba mucha ansiedad porque yo no solía discutir con mis amigas hasta que ella llegó. Discutíamos siempre y yo siempre estaba muy ansiosa de qué iba a pasar con nuestra amistad. Yo de paso también sentía como esta necesidad de salvar a Mango, algo que pues fue muy pendeje de mi parte. Y pues yo no me soportaba a mí, o sea, como que también estaba en crecimiento, no me soportaba a mí ni a mi familia y como que en mi familia siempre fue muy reservado el tema de cómo te sientes. Entonces, pues bueno, en mi casa pasaban varias cosas, yo no me sentía validada por mi familia, me cerré a ellos porque pues me invalidaban un montón de cosas, de que, ¿y tú triste porque estás? ¿Deprimida? No creo, no haces nada. Y yo... Entonces ahí empecé a ver un refugio en Mango, pero pues también nos refugiábamos en cosas muy autodestructivas y yo empecé a depender emocionalmente de ella. Entonces ahí era como, si ella está mal, yo también. Y eso nos acercaba de alguna manera. Pero en Mango realmente me hizo mucho daño. Ella era de un humor un poco extraño, depresiva, pero súper fan de memes, entre ellos memes y eso me lastimó demasiado. O sea, primero me hizo pasar momentos muy incómodos, segundo, yo intentaba encajar demasiado y bueno, hubo un punto donde yo también como que me convertí en su meme. Fue muy raro y doloroso, me creó demasiadas inseguridades con mi físico, con cómo caminaba y pues me costó superar años después. Pero yo fingía que era divertido. O sea, fingía que era divertido que se burlara de mí. Cuando ella estaba mal, me escribía por chat diciéndome que si había que no soportaba más, despidiéndose, y eso me daba demasiada ansiedad. Poco a poco me iba asumiendo con ella y eso empezó a afectar mi vida, literalmente, académicamente, físicamente, emocionalmente, todo. Yo era muy orgullosa, tal vez, un poco, sí, y pues eso podía lastimar a la gente, de que estaba a la defensiva siempre y buscaba pelear y así, o cómo hacer sentir mal a los demás. Había dejado de comer y descuidaba mi ser por completo. Todos los días despertaba con una presión horrible en mi pecho y lo único que podía pensar era en Mango. Como ya les mencioné antes, mi familia no era un lugar seguro, entonces empecé a mentir demasiado, aparentaba cosas, perdía materias y pues eso fue escalando. Pero, todo empeoró cuando generé emociones afectivas hacia Mango, porque yo no sabía que me gustaba. Aunque ahora sé cómo se siente el amor, eso era ansiedad, pero pues sí me gustaba. Y yo era muy torpe. Digamos, empezó a gustarme y yo no le saludaba, no le hablaba, le evitaba por pena, pero realmente era porque me gustaba y sentía atracción, pero me daban nervios. ¿Se imaginarán cómo reaccionó Mango ante eso? Se enojó, se enojó demasiado conmigo. A veces me hablaba horrible de que
qué me pasaba, por qué no hablaba, por qué no saludaba, por qué no le hacía compañía, que si iba a seguir con esa actitud. Me acuerdo mucho de una vez que eso pasó. Me dijo como que si seguía con esa actitud, hablaría con un pariente que estaba en la cárcel y que consumía drogas. Específicamente me dijo la droga y yo estaba como de frío, ice, hielo. Me acuerdo que fue después de hablar con la psicóloga del colegio, que ese es un punto que tocaremos más adelante, pero sí, era muy enfermo todo. Me daba demasiada ansiedad que no encontraba salidas. Bueno, ahí fue cuando empecé a ver a la psicóloga del colegio. Eso fue hardcore también porque me acuerdo que mis amigas de ese momento me decían como no hables con la psicóloga, no le digas nada, tú te sientas y te quedas ice, frío, hielo. Y yo, ok. Y yo hacía eso, pero la psicóloga estaba intentando conectar conmigo, o sea, como que estaba intentando que habláramos. Y resulta que cuando mi ser de 8 años le gustaba salir, un día pidió una bici prestada de alguien y me lastimé la pierna y tengo una cicatriz gigante. Entonces le conté, no sé por qué, esa anécdota a mi psicóloga y ella decía y me dijo como, o sea que después de esa caída te empezó a gustar cero profesional. Como mis papás me descubrieron, ellos sabían de esta amistad que tenía con Mango, pero no sabían que me gustaba. Entonces fue muy... porque ellos me pedían alejarme de ella y me decían que no era buena y tal, pero yo recuerdo que tuvimos como una charla, no me acuerdo si yo estuve presente ya porque eso fue hace mucho tiempo, pero el caso es que estaba su mamá y creo que estaban mis padres y discutieron y todos re homofóbicos. No ganaron las lesbianas esta vez. Y pues así fueron las cosas, nos empezaron a separar como en el salón, de que ya no me sentaba al lado de ella y cosas así. También me remitieron a psiquiatría y allá me dijeron que no tenía nada, como que solo quería llamar la atención. Llegamos a un punto donde empecé a tener demasiada cercanía con Mango y me dejó de dar pena, como que entré más en confianza. Había tensión amorosa y allí llegamos a la confesión, que eso fue como al finales del año. Me acuerdo que nos confesamos por Messenger. Era como el último día de clases donde nos avisaban si teníamos que ir a recuperar en vacaciones o no. Y ambas tuvimos que recuperar la misma materia. Pero el día antes de saber eso, nos confesamos. Y dijimos como, mañana nos damos un besito. Nosotras, bueno. Entonces, pues nada, fuimos al colegio, nos dijeron como qué materias habíamos perdido. Yo perdí matemáticas, me acuerdo perfectamente, junto con ella. Pero yo estaba feliz porque iba a tener mi primer beso ese día. Y me acuerdo que nos escondimos y fue tierno. O sea, si ustedes me preguntan por mi primer beso, fue tierno, fue lindo. El primero fue torpe, pero ya el segundo fue más cute. Aunque es triste que él haya sido escondido, pero así es la vida. Encima en un colegio de monjas. El caso es que mi papá había conocido a Mango en la reunión que habíamos tenido con la rectora. Y cuando mi papá se dio cuenta que ambas habíamos perdido la misma materia, enfureció, fuego, lava, todo. Y me funó. Me funó porque dijo, ¿qué le pasa? Y ese día también mi papá revisó mi teléfono y vio la confesión. Entonces también vio que me gustaban las niñas. Me sacó del closet re feo. Otra vez se dio cuenta de que estábamos ahora en algo amoroso. Como que al principio era amistad enferma, ahora es lesbianismo. Enfrente el que haya perdido matemáticas. Tal vez yo salvé mi año, tal vez el profesor me ayudó a salvarlo. Yo creo que es más la segunda, porque pues, Pero me acuerdo que esa fue la última vez que vi a Mango cuando hicimos esa recuperación. Recuerdo que yo llevé varias cosas mías que quería darle. Ya recordé, es que Mango cumple un día antes que yo. Entonces me acuerdo que se lo llevé, le llevé cosas mías que a mí me gustaban. Nos dimos unos besitos, luego la recuperación y después, cuando terminé la recuperación, mis papás le habían dicho al profesor que me sacara del salón cuando terminara, pero yo no sabía. Entonces yo terminé y el profesor me sacó. Yo estaba no, pero no me despedí de Mango. Y Mango estaba puta traidora. Yo obviamente estaba enojada, muy enojada, porque fue como, bro, what the fuck. Y cuando salí, mi papá me llevó a la casa y yo estaba muy ansiosa porque yo decía, Mango, no me despedí de Mango ni siquiera.
Y fue peor lo que pasó después. Llegué a mi casa, me acuerdo que nosotros hablábamos por teléfono. Yo le llamé, tuve que dar varias llamadas porque colgaba. Recuerdo que yo intenté llamar varias veces, me contestó en una, pero me dijo cosas horribles. Me dijo que yo era una horrible persona por no haberme despedido, que ya no me amaba, prefería terminar las cosas y me colgaba. Y yo intentaba volver a llamar, volver. No, o sea, no me acuerdo específicamente de más cosas que me haya dicho, pero sí sé que fueron horribles porque terminé llorando muy mal. Creo que ella ya no tenía celular o algo había pasado con eso y, o sea, digamos, eso fue en noviembre, pasó diciembre y en enero, los primeros días de enero. En ese momento existía Hangouts y me acuerdo que me escribió como que esperaba no volver a verme, que nunca sintió nada por mí, que todo había sido falso y que yo era una horrible persona, cosas así, lo cual me destrozó aún más, o sea, me destrozó y me dio mucha rabia. Y un tiempo después vine a enterarme que ella había hecho como un grupo de WhatsApp, creo, un grupo de algo con otras personas para hablar mal de mí. Y ese fue mi primer vínculo amoroso. Horrible, pero bueno, sobreviví, pues yo no sabía cómo era estar deprimido. O sea, yo pensaba que la depresión era como estar peor de lo que yo ya estaba, sí, y siento que eso pasó porque aprendí yo también a invalidar lo que yo estaba sintiendo, como me habían invalidado antes. Y si estás pasando por algo similar, porque bueno, también fue un poco duro como el año pasado darme cuenta que los patrones se repiten, pues nada, no estás sole, puedes desahogarte en el chat si quieres, o si quieres buscar ayuda también, te lo vas a agradecer mucho y es un acto de amor muy grande. Creo que es el más grande de todos, pedir ayuda. Pues recuerden siempre, si algo les duele o les molesta, es importante porque por algo está doliendo o por algo está incomodando. Yo creería que eso es todo. También estaba pensando hacer algo en Twitch o tal vez hacer gameplays mientras hablo de algo. No lo sé. Son como ideas al aire que tengo. Pero bueno, déjenme en los comentarios como qué más les gustaría escuchar. Voy a contarles, digamos, cómo se conecta Lullaby conmigo, mi depresión, cómo surge, cómo se comporta. Defi aquí va a reencarnar mi ser malvado, mi ser de 12 años malvado que odiaba a todos. Y bueno, me inspiré en hacer a Defi porque ya quiero dejar todo eso en el pasado. O sea, hay cosas que ya he sanado y siento que ha funcionado. Sé que ha sanado porque hay cosas que ya ni siquiera me importan, pero y en que en realidad solo tiene el control si yo se lo doy. Soy yo quien toma las decisiones y soy yo quien decide dejarla entrar o no. Y bueno, chiques, nos vemos en un próximo video. Comenten, den like, síganme para más contenido de Lullaby.